¿Caro o barato? ¿Pesos o MLC? Rafael Orozco. Hablemos de un tema que puede llegar a ser muy complicado, más que todo para los que no somos de esta tierra, y es el dinero cubano. Lo primero que hay que entender es que aquí hay dos monedas, el peso cubano y la MLC, que es moneda libremente convertible. Un concepto que puede llegar a ser confuso, por lo menos para mí que soy colombiano, y ya les voy a explicar un poquito la razón de la existencia de estas dos monedas. Aquí entonces tengo 16.000 pesos cubanos, que equivalen aproximadamente a $70, 74, depende del cambio por supuesto, pero incluso con un cambio que no fue el más alto que yo haya podido conseguir, porque estos los conseguí a 215 pesos, pero dense cuenta, puros billetes de 100, de hecho había cambiado $100 y fueron 21.500 pesos, y este es el salario mínimo, 2.100 pesos. Esto es lo que llega a ganarse una persona, fíjense, $70 contra el salario mínimo, así se ve. Ahora pues el salario promedio son 4.100 pesos, pero pues igual, si le quito los 1.800 pesos para el salario promedio y 4.000 pesos, que es el salario promedio, equivale a $18. Esto con el cambio no oficial, digamos en el cambio oficial sería un poco más, sería alrededor de $35, el salario promedio. Me voy a quedar un poquito quieto para explicar este tema porque puede llegar a ser un poco complejo. Bueno, anteriormente, hasta el 2001, existían dos monedas acá, que era el CUP, que es el peso cubano, que hasta el día de hoy sigue, y el CUC, que era el peso cubano convertible. Este existía pues como hay tanto turismo, porque los dólares pues era algo ilegal. O sea, la gente no podía tener dólares, los turistas no podían comprar en dólares. Por eso, desde aproximadamente el 94 hasta el 2001 existió esta moneda, que era una moneda física, eran billetes. Y tenía una complejidad porque además, para los que no supieran, pues podía prestarse para robos, para estafas, porque eran billetes visualmente muy similares. Entonces los billetes nacionales tienen caras y el CUC de la época pues tenía lugares. Entonces a veces pasaba que alguien pagaba con un peso convertible, o sea, el que era equivalente al dólar, y le daban la misma cantidad de envueltas, pero con pesos cubanos. Si se compraba algo, no sé, de 100 CUC y las vueltas eran 30 CUC, pues llegaban a darle era 30 CUP, que era una moneda muchísimo más devaluada que el propio CUC. A partir del 2021 quitaron el CUC, entró una moneda nueva que se llama MLC, que es moneda libremente convertible. Esta pues está atada al dólar. Pero bueno, esta moneda no es solamente la diferenciación del valor, sino que hay establecimientos que únicamente se puede pagar en MLC. ¿Qué sucede? Que esta moneda es digital, no hay billetes de MLC. Para los extranjeros, pues comprar en MLC no representa ninguna dificultad. Uno va a esos supermercados o a esas tiendas con la tarjeta de crédito que uno tiene, pues paga. Pero pues para los locales, hasta hace un tiempo, comprar en estas tiendas pues era imposible porque no tenían acceso a una tarjeta con la que pudieran pagar en dólares. Crearon una tarjeta como la que están viendo en este momento, que es recargable, pero por supuesto el tema con el dinero aquí nunca es tan sencillo. Entonces, ¿qué pasaba? La gente no podía recargarlas aquí mismo en Cuba, entonces tocaba que alguien en el exterior la recargara, y esa tarjeta única y exclusivamente sirve para pagar en estos establecimientos que son en MLC. Un tema complejo y hasta absurdo, pero bueno, hasta hace muy poco tiempo permitieron ya que la gente pudiera ir a los bancos a recargar estas tarjetas. Pero ahí hay un tema que es complicado, y es que el MLC es con la tasa representativa oficial, y ahí entra pues otro factor que complica aún más la situación, y es el cambio. Y es que oficialmente el dólar vale 120 pesos cubanos.
Entonces pues está el otro mercado, digamos el mercado negro o el informal. Ese vale 220 pesos el dólar, o sea, el doble. Y pues es por eso que lo normal es cambiar en la calle, cambiar con la gente. Pero entonces cuando la gente va a recargar sus tarjetas MLC, entra con la tasa oficial. Si alguien le manda $10 a un familiar acá en Cuba y esta persona lo convierte o lo mete a sus tarjetas MLC, ya no van a ser 2.200 pesos cubanos, sino que van a ser 1.200, la mitad. O sea, se le pierde la mitad de la plata. Y eso incluso se llega a ver en restaurantes. En un restaurante, pues, cuando fui a pagar, lo que me costaba en dólares y en euros era $20 o 20 euros. Pero si lo pagaba en pesos, ya me costaba 2.100. Se vuelve la mitad de la plata en el mercado oficial y en los bancos, en todo eso. Y es por eso que prácticamente todo el mundo opta por cambiarlo en la calle, con los riesgos que puede conllevar, ¿no? De eso hablaremos más adelante. Creo que más o menos quedó claro el tema cambiario, ¿no? Oficialmente no se reciben dólares, oficialmente no se puede pagar con dólares. Pero pues igual como hay tanto turismo, sí es normal que se mueva ocasionalmente en los dólares, los euros, en los establecimientos o la gente por ahí te recibe dólares, euros. De hecho, lo importante es no quedarse barato. Ya entonces, habiendo hablado de eso, ¿qué tanto puede llegar a rendir el dinero acá? ¿Acaso los que venimos de turismo somos ricos en esta parte? O pues igual, debido a las dificultades, no va a rendir el dinero. Pues vamos a averiguar eso. Empecemos por el hospedaje, que sinceramente me pareció muy barato. Yo tomé un Airbnb en una zona del centro, pues justamente para poder movilizarme más fácil. Y por 7 noches me costó 550.000 pesos. Y ojo que hay más baratos. Yo tomé este pues porque decía que tiene Wi-Fi, lo cual yo dije, bueno, es una ventaja sobre los demás. Pero el tema del Wi-Fi es otro cuento. Sucede que no hay un Wi-Fi ilimitado como tal vez muchos estamos acostumbrados, que uno llega, deja prendido el Wi-Fi, se conectan los aparatos y sale. No, aquí los lugares que tienen Wi-Fi, digamos que tienen la infraestructura, tienen un router, tienen un repetidor, pero tú tienes que tener una tarjeta con el que compras tiempo al aire. Afortunadamente, mi anfitrión de Airbnb es un caballero, es una persona muy amigable. Entonces me dijo, tranquilo, no, pues todo bien, no compre otra tarjeta, utilice pues del tiempo al aire que yo tengo. Entonces no llegué a comprarla, pero pues igual en la mayoría de los sitios sí, tienen el Wi-Fi, pero tienes que comprar una tarjeta y tienes tiempo al aire limitado. Otra cosa para tener en cuenta es que pues lo que uno hace como turista, pienso que uno debería hacer es llegar y comprar un plan de datos, una línea telefónica. Y las que venden siempre van a ser de ETEXA, que es como la compañía estatal. Y caro. En mi caso compré una línea que me daba 100 minutos de llamadas, 100 mensajes y 6 gigas de navegación, que tenía una duración de 30 días. A los 30 días expira la tarjeta. ¿Cuánto me costó? $35. Son 140.000 pesos colombianos. Mi plan de datos en Colombia vale 40.000 pesos, o sea, $10, casi que 4 veces más barato. Pero pues bueno, por lo general para los turistas estos servicios siempre van a ser más costosos. En Perú me pasó así, en Estados Unidos ni se diga, en Estados Unidos me costó como $90 la línea. Llega a ser muy costoso. Hablemos ahora pues del transporte. Hay múltiples opciones de transporte, está el taxi, hay bicitaxis, unos buses que les llaman gacelas, otros que es el almendrón y por supuesto la popular guagua, que la utilicé bastante y el precio es absurdamente económico, solo 2 pesos cubanos. Pues como se dan cuenta, la guagua no es, o bueno, no es lo que suena. Yo me imaginé la guagua, pues buses así de los viejitos que había en Colombia, pero pues son más parecidos al Transmilenio, también son así biarticulados, pero como se dan cuenta es caótico, es empuje, suba, baje. Pues el Transmilenio ha sido un buen entrenamiento para todo esto, con el agravante que aquí hace mucho calor, entonces estar adentro de la guagua es un poco mortificante, pero de que se ahorra, se ahorra. Didi, Uber y similares no funcionan en La Habana. Hay una aplicación que se llama La Nave y tiene opciones de carros y de motos. Y pues como se dan cuenta, yo aproveché la de motos.
Muy importante estar hidratado, entonces la verdad consumí bastante agua y cerveza y estos son los precios. Por ejemplo, esta cerveza Cristal, que es la nacional, vale 200 pesos aproximadamente. En la mayoría de los sitios son 4.000 colombianos. Entonces sí, esto por ejemplo sale costoso. Esta cerveza en Colombia costaría 2.000 pesos más o menos, 2.500 pongámosle. Pero cómo se agradece porque el calor acosa. En otros establecimientos conocidas como las MIPYMES se consiguen cervezas también a muy buen precio, desde 200 pesos, es decir, $1. Hay otros bares que son bien famosos, por ejemplo la Bodeguita del Medio, en donde un mojito cuesta 600 pesos, es decir, $3, que me parece muy barato para un cóctel en este bar. Un daiquiri en el famoso Floridita costaba 750 pesos. Creo que nunca había tomado daiquiri, es rico, no sé con qué lo hacen, pero bien, me gustó. Suave, es bien señoritero. Lo que llamamos corrientazo en Colombia de alguna forma también se consigue, alrededor de los 500 pesos. Bueno, iba a entrar a ese restaurante Villanova, pero uff, qué costoso, o sea, está costoso para el estándar, yo diría incluso que de Colombia. Imagínense, por ejemplo, los platos fuertes estaban a partir de 1.500 pesos, que esos son 30.000 pesos colombianos, pero estoy hablando del plato del cerdo así como más chichi. De ahí para arriba había res a 2.500 pesos, o sea, 50.000 colombianos. Costoso incluso para Bogotá, digo yo. Bueno, así está la cosa. Entonces estoy en un restaurante bastante bonito, no voy a decir que es fancy completamente, y pues aquí los platos están alrededor de 5 a 10 dólares. Bueno, hay una cosa que para nosotros puede ser un poquito extraña y es que, digamos, las cosas se van pidiendo por separado. Por lo general, digamos, en Colombia uno pide un plato y tiene como los acompañamientos. Aquí entonces pues uno digamos que pide lo fuerte. Yo pedí de hecho pues res, tengo curiosidad de probarla, y pues pedí un arroz blanco y unos vegetales salteados, una botella de agua. Le calculo que esto sale como alrededor de los $15. De hecho, me llama la atención que hay una de las meseras que utiliza patines. Ahorita que yo creo que va a pasar, la van a poder ver. Y es más curioso aún, pues porque igual es un espacio muy pequeño y pues no sé si los patines sean como algo tan necesario, pero sí que lo hace llamativo. Yo cómo les podría decir que sea un restaurante de Colombia, pues porque pues por ejemplo yo he almorzado lo que podríamos llamar como un corrientazo alrededor de los 600 pesos, o sea casi 12.000 pesos colombianos. En dólares esos son ¿qué? $3, aprox, un poco menos. Pero bueno, ahí entonces ya se pueden ir haciendo una idea de cuánto vale un corrientazo. Y sucede por ejemplo que aquí es difícil conseguir el tema de desayunos. El desayuno para mí se ha convertido en una lotería, pues porque en las panaderías, o sea, no hay como un lugar donde uno vaya a llegar a tomarse un, no sé, café, pan, huevos, tal vez algo de fruta. No lo he encontrado, no digo que no exista, pero yo no lo he encontrado. Entonces, ¿cuál es la alternativa ahí? Ir a cafeterías que te venden un pan con jamón y queso, y hay que decir que el jamón es muy delgadito, o sea, casi que tiene un solo lado, es casi transparente. Le echan buen queso, sí, y el pan pues está bien. Y un pan con un refresco de cola, con una gaseosa, decimos nosotros, sale alrededor de 350 a 400 pesos. O sea, colombianos 7.000, 8.000 pesos, en moneda extranjera $1. Lo otro que se encuentra muchísimo es la pizza. Aquí venden pizza y espagueti. A mí me da una impresión que se trata como de lo que siempre está disponible, tal vez algo de harina, y pues tampoco lo considero que sea como algo muy nutritivo para el tema de desayunos. Pero bueno, sí que está esa alternativa, sí que se consiguen. Las pizzas valen también 350 pesos. Aquí les estoy dejando las equivalencias. Hay otros restaurantes que les llaman paladares, que son con comida criolla. Los platos van a estar alrededor de los 1.500 a 2.000 pesos cubanos, o sea, entre 30.000 y 40.000 colombianos, entre 7 y 10 dólares norteamericanos. Creo que si más o menos así son las cuentas, no creo que me estén enredando mucho. O sea, es como muy normal, no es que se vaya a encontrar pues la super comida así por $1 o algo así, no, en realidad viene siendo como muy a la par, al menos con Bogotá.
Bueno, eso es lo que se compra, eso es lo que hay de res. De hecho, anteriormente ya había pedido también como algo de res y venía así mechada. No sé si es muy difícil conseguir el filete, pero pues sinceramente es muy poquita carne. Ahí es donde los acompañantes hacen su buen trabajo y salvan el día. Digo los acompañantes de verduras. Tal vez no sea mucho, pero el sabor es delicioso. Estas carnes y estas preparaciones tienen un toque bastante especial que yo la verdad no había probado anteriormente. Entonces sí, está muy sabroso. De hecho, creo que tal vez alcances a escuchar de fondo. También hay grupito musical. Entonces, como se dan cuenta, es algo bastante turístico, bien jalado. Bueno, vamos a ver cómo está la dolorosa. 1800, aquí le hacen la equivalencia en $9 y en 9 euros. Creo que no tiene propina. Bueno, que es el baño, pues sí es un lugar bastante lindo. Un restaurante con un buen baño, eso sí es una cosa que habla mucho del sitio. Entonces, pues está bastante bien, está bastante lindo. Bueno, o sea, no es que yo no me esperara encontrar Coca-Cola, pero esta Coca-Cola, díganme ustedes de dónde viene. Está toda en árabe, esto es árabe, ¿cierto? Viene abollada, pero pues no sabe raro ni nada, pero ¿qué? O sea, dio toda la vuelta al planeta para llegar hasta Cuba. Bueno, estamos en uno de los dichosos y famosos paladares. Vi que entre mis posibilidades estaba comer langosta. Yo solo una vez en la vida comí, en una ocasión muy especial, y fue un poco decepcionante. No sé cómo vaya a ser acá, no tengo ni idea si va a ser grande, pequeña, si va a quedar con hambre, pero una langosta aquí vale 950 pesos, o sea, 19.000 pesos colombianos. Sale más caro comer en McDonald's que comerse una langosta aquí. No sé cómo va a ser el tamaño, pero por ejemplo me traje pancito de cortesía. Qué elegancia la de Francia. Para acompañar con la Coca-Colita. Llámenme simplón, pero este pan con mantequilla está delicioso. Oigan, huele delicioso, la verdad es que no sé, estoy como muy emocionado. Creo que esto puede ser muy ricolino. Y también con este entrante de verduras. Bueno, pues probémosla. No sé, huele ricolino. Es con ajo enchilado, o sea, está un poquito picante. Qué delicia, la verdad. 10 de 10. Hora de la verdad, vamos a ver cuánto costó esta cena, comida. La langosta 950, 200 el tostón, 250 los vegetales, 450 la coca, 250 el agua, 210 pusieron de impuestos, $20, 20 euros. Pero en pesos cubanos son 2.310. Esto en realidad serían 4.000 pesos cubanos, porque es que aquí lo están poniendo como con el cambio oficial, que es alrededor de 100, 130 pesos que están pagando oficialmente. Hoy el dólar está costando 220 más o menos. Quiere decir que esto es un poco más de $10. $10 por tremenda cena con 2 bebidas. Entonces así se ven. Bueno, en realidad estoy dejando 2.500 para dejar algo de propina, que son 50.000 pesos colombianos. O sea, la verdad es que he pagado mucho más por mucho menos en Colombia. Antes que se rasguen las vestiduras, porque cómo va uno a comer langosta en un país que está en esta situación. Pues bueno, siguiendo esa lógica, ni siquiera debería uno viajar a Cuba, porque hay muchos cubanos que no pueden salir del país, no tienen las posibilidades, no tienen los medios. Por otra parte, pues tampoco podría yo hacer algo así en mi país, porque allá la situación también es difícil, también hay personas con ese tipo de necesidades. Y pues por último hay que tener en cuenta que el turismo es prácticamente la mayoría de la economía. En ese restaurante habían aproximadamente 5 meseros, más una persona en barra, más el personal en cocina. Entonces es un tipo de negocio que genera muchos empleos. También uno está aportando y está apoyando así. Entonces igual se han dado cuenta que yo he comido en la calle, que he montado en guagua. No es que haya venido pues a darme aquí la gran vida pues a expensas del sufrimiento de la gente, pero viendo y tratándose del contenido que estoy haciendo, de comparar o de tratar de ver si realmente uno alcanza a ser rico aquí en Cuba, pues es un ejercicio completamente válido, digo yo.
Me llamó la atención encontrar este restaurante que dice restaurante tecnológico. Sucedía que un robot le llevaba a uno la comida y todas las órdenes se hacían a través de una tabla. ¿Cuánto me costó? 45.000 pesos colombianos. Por supuesto tenía que hacer algo de turismo, entonces me averigüé y estaban unas playas muy cerca de La Habana, en donde podía tomar un bus que en aproximadamente 30-40 minutos me podía dejar en este lugar. Bueno, estas son las playas del este. Están muy cerca de La Habana y hay un bus que sale desde el centro, vale $5 el trayecto de ida y de vuelta, o sea, bastante económico. Las playas son agradables y no hay así como una saturación de vendedores. Me tomé un cafecito, me costó 100 pesos, unas uvas 300 pesos, pero lo importante en realidad es el almuerzo. Me hizo falta venir desayunado, ahí sí la cagué. Entonces, en respuesta a la pregunta, sí, casi que uno se puede dar una vida de rico aquí, con un presupuesto muy bajo y pues también como haciendo el plan turista.